¿Sí me escuchan y ven bien ya mi presentación? Sí. Sí, profesora. Bueno, déjenme activar la grabación. Recording in progress. Bueno, vamos a revisar ahorita los fármacos cardiotónicos que se utilizan para la farmacoterapia, o bueno, más bien los fármacos que se utilizan para la terapia de la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la insuficiencia cardíaca. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad pues propiamente del corazón cuando el corazón no está funcionando adecuadamente. Y hay factores de riesgo que pues predisponen a que un paciente llegue hasta el estado de insuficiencia cardíaca. Entre ellos pues es la edad, la obesidad, la diabetes mellitus, que está junto con la hipertensión, que pues estas son las principales causas, pero también si los pacientes ya han tenido algún antecedente de alguna alteración cardíaca, como la cardiopatía isquémica, que se conoce también como angina, alguna valvulopatía, alguna enfermedad coronaria, arritmias, cardiomegalia, y esta cardiomegalia se puede presentar por la hipertensión. Todo esto predispone a que el paciente en algún momento llegue hasta el estado de insuficiencia cardíaca. Es decir, que entonces la insuficiencia cardíaca es la consecuencia de alteraciones que ya viene presentando el paciente en el corazón o de enfermedades metabólicas crónicas que terminan finalmente en haciendo un corazón poco funcional y pues que ya no puede bombear la sangre adecuadamente hacia todo el organismo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, esta es un cuadro caracterizado por daño en el corazón. Se dañan principalmente los ventrículos y puede ser que vaya un ventrículo derecho el que esté dañado o el ventrículo izquierdo o en los casos ya graves ambos ventrículos. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, si un ventrículo o los dos ventrículos están dañados, pues el corazón ya no va a contraerse con la misma fuerza ni va a expulsar la sangre con la misma cantidad de sangre, por lo tanto el gasto cardíaco disminuye, suele estar en estos pacientes en niveles menores al normal, y con esto pues trae un aporte de sangre mucho menor a todos los tejidos. Debido a estas alteraciones que puede haber en los ventrículos, el daño que se presenta en el corazón puede producir una disfunción sistólica o una disfunción diastólica. Cuando es una disfunción sistólica, pues nos referimos obviamente al estado de contracción del corazón, y si es diastólica, al estado de relajación del corazón. Ambas funciones influyen en el llenado ventricular y en el volumen cardíaco o el volumen de eyección del corazón que contribuye al gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, vean, si hay disfunción sistólica, esto quiere decir que el corazón no se está contrayendo con la fuerza suficiente para mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, hay una incapacidad ventricular de aumentar el gasto cardíaco, por lo tanto, este se mantiene disminuido. Si hay bajo gasto cardíaco, pues el paciente va a presentar debilidad, fatiga y disminución de la tolerancia al ejercicio. ¿Esto por qué? Pues porque no está llegando suficiente sangre a todos los tejidos. Por lo tanto, no están recibiendo ni oxígeno ni nutrientes. Y otra importante es que, bueno, se empiezan a acumular también en los tejidos
las sustancias de desecho, lo que provoca la fatiga y la debilidad. En el caso de la disfunción diastólica, lo que ocurre es que el corazón o los ventrículos pierden la capacidad de relajarse, por eso es diastólica. Recuerden que el corazón se llena cuando se relaja, entonces no se relaja adecuadamente, por lo tanto no se llena completamente y la fracción que va a expulsar se reduce. Por lo mismo, pues se reduce también el gasto cardíaco. Entonces puede haber una reducción hasta del 50% o menos del 50%. Vean, por eso pues es muy grave ya esta condición, porque quiere decir que el corazón pues ya no está ejerciendo esa función de bomba que mantenga un gasto cardíaco adecuado y una perfusión adecuada a los tejidos. Esta función diastólica es mayor en mujeres que en hombres. En el caso de la sistólica, bueno, no está señalado, pero es más frecuente en hombres. Pues como dice aquí, hay resistencia al llenado porque no hay una buena relajación de los ventrículos. Y esto se puede deber también a fibrosis o a infiltración, o sea, un proceso inflamatorio que puede haber en las paredes ventriculares. ¿Sí se entienden las dos disfunciones? ¿Por qué dijo que había fibrosis, profesora? Puede haber fibrosis, que es lo que cause la mala relajación del corazón, pero esa fibrosis se puede deber a muchos otros factores antecedentes antes de llegar a la insuficiencia cardíaca. Puede ser por una hipertensión elevada, por un paro cardíaco ya previo. ¿Sí? Gracias. Bueno, en este caso aquí abajito, les recuerdo qué es el gasto cardíaco. Si ustedes de sus clases de fisiología recuerdan, el gasto cardíaco es una función directa de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y de hecho, pues así se determina. Es la frecuencia cardíaca por el volumen de sangre que expulsa el corazón en cada contracción. En condiciones normales, una persona sana expulsa 4.5 litros por minuto. Eso quiere decir que, imagínense, un gasto cardíaco disminuido hasta el 50%, pues serían 2.25 litros por minuto, y pues esto no garantiza la irrigación adecuada de los tejidos. Obviamente un órgano muy importante pues es el cerebro, y por eso pues también es que se presenta la fatiga. Voy a avanzar, ¿sí? Bueno. También hay otra característica importante. Dependiendo del lado del corazón que esté dañado, puede ser el izquierdo o el derecho, se pueden presentar otras complicaciones propias de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En el caso de que la alteración sea en el ventrículo izquierdo, recuerden que el ventrículo izquierdo es el que expulsa la sangre hacia la circulación mayor, o sea, la circulación que va a todos los tejidos. Pero la sangre que expulsa es la que proviene de los pulmones. Es la sangre oxigenada que ya pasó por los pulmones y que ahora va a ser expulsada por el corazón. Entonces dice que hay acumulación de líquido en dirección proximal con respecto al ventrículo afectado. Ahora sí, ¿qué sitio está próximo al ventrículo izquierdo? Pues es el pulmón, porque de ahí viene la sangre que va a ser expulsada. Y como no se está llenando completamente el corazón, el gasto cardíaco está disminuido, entonces se va acumulando sangre en los pulmones y se provoca una congestión pulmonar.
Esta congestión pulmonar pues va a causar disnea, ortopnea, o sea, dificultad para respirar, y dificultad para respirar si se cambia de posición. Y pues aquí hay insuficiencia cardíaca y lo más probable es que esto lleve a un infarto. En el caso de que la alteración sea en el ventrículo derecho, pues ahora es lo mismo, ¿no? Hay hipertensión pulmonar primaria, pero también hay edema generalizado, porque recuerden que en el caso del lado derecho, el ventrículo recibe la sangre que viene de la circulación general. Entonces, si no se está llenando también adecuadamente el ventrículo derecho, pues también se va a acumular sangre, pero ahora del lado general, del lado sistémico, y se presenta este edema sistémico. En este caso, también se puede observar una hepatomegalia congestiva, es decir, que como se está produciendo un edema generalizado, un órgano afectado puede ser el mismo hígado, que puede aumentar por esta acumulación de líquido, por eso se llama congestiva, y puede haber algún agrandamiento. Esto obviamente pues puede derivar en alguna patología hepática pues más grave. Y también lo que ocurre es que como se está quedando sangre en la circulación, recuerden que de los vasos sanguíneos que forman el sistema circulatorio, la parte venosa se llaman vasos de capacitancia. Y se llaman vasos de capacitancia porque estos pueden retener un volumen de sangre. Si se retiene ese volumen de sangre, pues por eso se produce una distensión venosa sistémica, que esto también pues puede, digamos que, empeorar el estado edematoso. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Avanzamos? Bueno, aquí les muestro pues lo que les acabo de explicar, ¿sí? El edema, en este caso pulmonar, y en este caso el sistémico. En este caso pues hay disfunción del ventrículo izquierdo y en este caso del ventrículo derecho. Entonces el edema pulmonar es la acumulación de líquido aquí en los pulmones que pues provoca lo que ya dijimos. Y el generalizado, pues como es prácticamente en todo el organismo, aquí hay una ilustración de cómo se puede detectar que empieza a haber edema generalizado. Aquí si en una pierna, por ejemplo, le tocan o le presionan con el dedo, normalmente pues esta se recupera si no hay edema. Pero cuando hay edema, se queda el sitio presionado o el sitio de presión, y ya esto puede indicar que hay un edema ya generalizado. Esto también puede pues provocar problemas, aparte de los hepáticos, renales, ¿sí? Porque está aumentando y de hecho el riñón va a tratar de eliminar ese líquido, como vamos a ver más adelante, para poder eliminar ese edema. Pues nada más era para que lo relacionara. Se llama signo de Godet. Ah, sí. Bueno, en este esquema lo que les quería recordar es precisamente la circulación sanguínea dentro del corazón. Sí, les decía, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, y entonces en azul pues viene la sangre que viene de todos los tejidos, que es sangre venosa, que es sangre pobre en oxígeno. Aquí está la marca en azul. Entonces, esta va a entrar al corazón, primero a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, y de aquí pasa a la circulación pulmonar, ¿sí? Por la arteria pulmonar, y luego regresa por la vena pulmonar. Entonces, acá a este lado está la circulación pulmonar. En el pulmón dijimos que se oxigena la sangre,
a la aurícula izquierda primero, luego al ventrículo izquierdo, y ya de aquí es expulsada la sangre por la aorta hacia la circulación mayor. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Es que me salió internet inestable, entonces ya no supe. Bueno, sí, entonces esta sangre que ya circula aquí por el lado izquierdo, pues es sangre oxigenada que va a ir hacia la circulación general. Entonces, para que pues, lo tengan presente. Pues les decía, se produce edema pulmonar porque como esto no se está llenando adecuadamente, el ventrículo izquierdo no se llena, se va acumulando de este lado la sangre. Y en el caso de la edema generalizado, pues este lado del corazón, el derecho, también no se está llenando adecuadamente, entonces la sangre se va acumulando en la circulación o en los vasos que vienen de la circulación general, que en este caso pues es el sistema venoso, que es el que lo trae hasta el corazón. Por eso se dice que hay distensión venosa, porque esta sangre se va acumulando del lado venoso. ¿Sí? Bueno, al principio de la enfermedad, cuando se presenta insuficiencia cardíaca, o sea que los ventrículos no se están contrayendo con suficiente fuerza y el gasto cardíaco está disminuido, el organismo monta una respuesta compensadora. ¿Cómo es esta respuesta compensadora? Bueno, pues está disminuido el gasto cardíaco. Al disminuir, también disminuye el flujo sanguíneo generalizado. Y esta disminución del flujo sanguíneo disminuido va a activar dos sistemas. El primero que se activa y que ya hemos revisado es el reflejo vasoreceptor, ¿sí? Porque se detecta en el seno carotidio que hay una disminución en el flujo sanguíneo y se determina como una disminución en la presión arterial. Por lo tanto, se activa el reflejo vasoreceptor, se aumenta la descarga simpática y pues entonces se va a liberar noradrenalina en el corazón y en los vasos. Y ya sabemos qué ocurre cuando se activa el simpático, ¿sí? En el corazón pues va a producir todos los efectos trópicos positivos, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, esto con la finalidad de aumentar el gasto cardíaco, y además se va a producir vasoconstricción. Esta vasoconstricción tiene como finalidad pues aumentar la precarga, aumenta la precarga y aumenta la poscarga. Entonces, al aumentar la poscarga, se intenta que llegue más sangre al corazón para que pueda aumentar el gasto cardíaco. Entonces, esta es una respuesta compensadora. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues en el corazón, como está dañado, aunque se active el simpático, pues no se alcanza a aumentar adecuadamente el gasto cardíaco. Entonces se activa pues el otro sistema, que es el de renina, angiotensina, aldosterona, que ya hemos revisado. Como está disminuido el flujo sanguíneo general, pues también esto lo detecta el flujo plasmático renal y se activa la liberación de renina y la producción de angiotensina 1 y luego angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, ya revisamos, pues es un potente agente vasoconstrictor y además va a estimular la liberación de aldosterona. Y entonces, al activar este sistema, la aldosterona lo que va a hacer en el riñón, pues es lo que ya también revisamos, que si recuerdan, produce la retención de sodio y agua. Entonces, esta respuesta compensadora, al activarse este sistema y activar la retención de sodio y agua, empeora o genera ese estado edematoso que incluso con el tiempo pues se va empeorando, porque como el gasto cardíaco está disminuido, se trata de retener agua y sodio para aumentar el volumen sanguíneo y aumentar así el gasto cardíaco. Pero el daño está acá, en el corazón, entonces este sistema sigue activo y se sigue reteniendo sodio y agua, y entonces
la insuficiencia que empezó así como insuficiencia cardíaca se transforma en insuficiencia cardíaca congestiva, que es cuando ya se presenta el edema generalizado o el edema pulmonar, o ambos. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los signos de la insuficiencia cardíaca congestiva? Hay taquicardia por activación del sistema simpático, pero hay un problema incluso con la taquicardia. Con la taquicardia y el corazón dañado, incluso el gasto cardíaco puede disminuir más. Hay disminución a la tolerancia al ejercicio, hay también acortamiento de la respiración, sobre todo si hay edema pulmonar y periférico, y esto también puede provocar que el corazón crezca y entonces puede llegar a, si no es que incluso ya lo tenía un poco agrandado por acción de la angiotensina en una hipertensión crónica, incluso aquí todavía puede agrandarse más el corazón y eso puede todavía empeorar más la insuficiencia y puede disminuir más el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que es una de las enfermedades, pues ya prácticamente de mayor deterioro del corazón. ¿Hasta aquí preguntas? Sí, profesora. La diapositiva. Ay, creo que ya me la cambió la diapositiva. ¿A la regreso? Ajá, la otra, la anterior a esa. Ajá, en esa. Es que ahí cuando menciona la retención de sodio y agua, entonces esto sería pues prácticamente malo combinarlo con otro tipo de medicamentos que tengan sales o algo así. Es decir, Sí, pues prácticamente si tenemos medicamentos para evitar la vasoconstricción, o no sé cómo decirlo, pero también por lo que estoy tratando de entender, es que se acumula líquidos y tiene que ver con la vasoconstricción. Entonces, es también por parte de la permeabilidad de las células, es decir, que también tengamos líquido intersticial en plena sangre y se acumule y se retenga más. Entonces, o que hace también que el corazón, aunque sea muy grande, no sé, también tenía duda en que si los deportistas hacen un ejercicio extremo, su corazón tengo entendido que crece. Entonces, ahí como dice que la cardiomegalia también puede pasar con esto, en ese tipo de deportistas, si llegan a tener algún caso de arritmia o algún otro tipo de caso de acumulación de líquidos, estaría totalmente prohibido ciertos medicamentos con sales. bueno, ahí va, que hiciste muchas preguntas en una. Primero, sí, prácticamente estos pacientes tienen prohibido el sodio. ¿Sí? Desde las personas hipertensas también les recomiendan disminuir el consumo de sodio, pero ya con insuficiencia cardíaca congestiva está prohibido que consuman sodio. ¿Sí? Ahora, como hay disfunción cardíaca y ocurre lo que les decía aquí, ¿no? Se va acumulando la sangre porque no se están llenando completamente, porque el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, se va quedando, hay distensión venosa, pero esto es un circuito cerrado, o sea, no se puede aumentar el volumen y digamos que en las arterias pudiera ocurrir lo mismo que se aumenta o que se puede aumentar el volumen y se distienden las arterias. Del lado arterial no ocurre eso, ¿no? Nada más del lado venoso porque son vasos de capacitancia. Pero si se sigue aumentando el volumen, esta sangre no se queda en el sistema circulatorio. Incluso hay No, la diferencia de sangre sí presión. se queda en el sistema Sí, circulatorio. bueno, sí, pero ¿Cómo? entonces empieza a haber, El pues agua. sí, agua, ajá, a sacar agua del sistema circulatorio para disminuir esa carga extra que está llevando el sistema circulatorio, porque incluso al aumentar el volumen circulatorio, estarían forzando a que el corazón trabajara más. Sí, Entonces el sistema tiene que sacar esa agua que tiene en exceso en el sistema circulatorio. Y pues sí, se produce ese paso de agua incluso por diferencia de presiones hacia los tejidos.
hacia el espacio intersticial, y eso es lo que Ok. provoca el edema. Ok. Sí, es que más o menos no entendía el por qué, el hecho de que aunque bombeáramos lo mismo con la misma frecuencia, se podría tener una retención de líquidos. ¿Sí? No, bombea lo mismo con la misma frecuencia, pero está disminuida, ¿sí? O sea, está disminuido el gasto cardíaco. Y entonces, como se va acumulando, pues esto no se puede quedar en los vasos. Entonces, se trata de disminuir esa carga y pues el líquido se va hacia el espacio intersticial. Y cuando es generalizado, o sea, se va a todos los tejidos. Si estamos hablando del lado venoso, pues el lado venoso proviene de todos los tejidos. Ok. Profesor, y hablando de eso que está hablando sobre Ah, ciertos descargas simpáticas, ahí entraría, no sé, un marcapasos. Eso ya tiene que ver más bien con las arritmias. Aquí no se necesita marcapaso a menos que el corazón entre en arritmia y que mantenga una arritmia. Pero teóricamente aquí se está manteniendo una frecuencia cardíaca normal. O sea, el corazón en cuanto a frecuencia puede estar funcionando bien. Lo que no funciona bien es el volumen de sangre que está expulsando. Ahora, me preguntabas de los deportistas. Bueno, es diferente el caso de la cardiomegalia. En estos pacientes, y yo les decía, estos pacientes ya vienen de una alteración previa, o sea, ya pueden venir de hipertensión, pueden venir de algún infarto. Entonces, estos pacientes se provoca cardiomegalia, por ejemplo, por la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una señal que puede inducir que las células de la pared ventricular se reproduzcan y entonces esa cardiomegalia que se produce es por un engrosamiento de la pared ventricular. Si la pared ventricular, esta pared ventricular engrosa, o se hace más Se ancha, volvería rígida, ¿no? Se volvería más rígida y más difícil de pues se contraer. puede seguir contrayendo, ¿sí? Pero este espacio ventricular disminuye, ¿sí? Entonces, Ok, al ya, agrandarse ya estas entendí. paredes ventriculares, el espacio ventricular se disminuye y pues eso disminuye el llenado ventricular y disminuye el volumen de eyección y el gasto cardíaco disminuye. También se hacen menos elásticas las paredes Sí. del corazón. Sí, O sea, porque se volverían más rígidas con más músculo, en teoría. Sí. Gracias, profe. en el caso de los deportistas, lo que hacen pues es ejercitar el músculo, pero sigue el músculo funcional y como el requerimiento tanto de oxígeno como de Es mayor. perfusión sanguínea es mayor y lo hacen constantemente, pues el organismo se adapta a mantener ese gasto cardíaco, pero es de una forma, digamos, más saludable, obviamente, si no entramos en detalle de que utilice algún anabólico. Ajá. Ok. Simplemente nada más es el mantenerse activo, por ejemplo, los corredores, ¿no? Ellos Sí. requieren mucho trabajo muscular, requieren una buena perfusión, requieren una buena oxigenación. Entonces, sí tienen un corazón más grande, pero funcional. Ok. Sí, Y en el lo caso de pensaba estos, por la si llegaban cardiomegalia a... es no funcional. Sí, lo pensaba por si llegaban a ser deportistas a un cierto punto, que su corazón creciera hasta cierto punto y en su vejez o en su retiro o su jubilación, pues llegaran a tener ciertos problemas por tener un corazón grande. No, bueno, No, si el desarrollo es normal. fisiológico. Sí. Ok. Ya no vimos el tema de andrógenos y anabólicos, pero ya lo retomaremos en alguna parte, pero van a ver que si es normal, si es por el ejercicio, como les digo, o sea, no hay ningún problema porque es como ejercitar un brazo, ¿no? O sea, si ejercitas el brazo, pues el músculo va a ir creciendo. Brazo de tamalera. Ajá. Ok. Pero si ya tú además le metes otra cosa porque quieres tener los brazos de Hulk, pues entonces ya no, porque ya estás metiendo ahí una hormona que va a afectar y que entonces sí va a provocar daño y bueno, predisposición a otras cosas, ¿no? Entonces Ok. es muy diferente.
Aquí normalmente estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca son personas inactivas, que tuvieron ya hipertensión, que tuvieron obesidad, que tienen diabetes, entonces prácticamente es inactividad. Y ese Incluso, ablandamiento del corazón, pues es por las respuestas compensadoras. incluso ahí puede entrar personas con problemas renales. Bueno, más bien pueden generar problemas renales, precisamente porque vean, está activo este sistema renal. Sí, Entonces, de hecho. está aumentado también el volumen sanguíneo. Entonces, más bien puede empezar a exigirse tanto al sistema renal que pues pueda empezar a dañarse, ¿no? Pero así de que sea, o sea, si de entrada un paciente ya tiene Una insuficiencia renal. bueno, ya pasó por un paro cardíaco, tiene una valvulopatía y luego todavía tiene daño renal, pues ya prácticamente pues tiene daño renal, daño cardíaco, va a tener daño hepático, ¿sí? Ah, ok. Sí, nada más esas eran mis dudas. Disculpe la molestia. Gracias. No, no está bien. Quiero hacer una puntualización respecto de esta respuesta compensadora. Sí. Cuando se inicia la insuficiencia cardíaca, esta respuesta compensadora es benéfica para el sujeto. Realmente lo mantiene en condiciones de seguir trabajando su organismo gracias a que se retiene sodio y agua, se aumenta el volumen sanguíneo, esto aumenta el retorno venoso, esto aumenta el llenado ventricular, esto aumenta el gasto cardíaco que está, bueno, que en origen disparó esta respuesta compensadora. Entonces, esa respuesta compensadora en sí misma no es mala, cuando menos al inicio. Cuando se está teniendo esta respuesta compensadora y está funcionando para el paciente, si en estas circunstancias, por ejemplo, se le da un diurético que le elimine el sodio y el agua, puede hasta matar al paciente porque esta respuesta compensadora es lo que lo está salvando. El problema es que si no mejora la contracción cardíaca, esta respuesta compensadora eventualmente retiene tanto sodio y tanta agua que entonces es cuando la insuficiencia cardíaca se vuelve congestiva. Cuando ya es congestiva la insuficiencia cardíaca, ahora sí es cuando los diuréticos pueden ser de utilidad, pero no antes. Entonces, deben tener mucho cuidado los médicos si el paciente está en el inicio de la fase compensadora, que es cuando es buena la respuesta, digamos, respecto de cuando tiene ya insuficiencia cardíaca congestiva. El exceso de agua que se retiene, pues va a parar a los intersticios, ¿sí? Bueno, nada más quería comentar eso. Gracias, Sí, de profe. hecho es lo que les decía, o sea, al principio de la insuficiencia cardíaca, ocurre esto, pero conforme va avanzando la enfermedad y de hecho ya cuando el paciente tiene el edema, es que ya muchas veces pueden recurrir porque suelen sentirse agotados y no hacer nada, ¿no? O sea, saben que si caminan se van a cansar, entonces mejor descansan. Pero no se atienden o no siguen un tratamiento adecuado y ya cuando van es porque ya tienen el edema. Entonces ya la respuesta compensadora, pues ya en este caso, pues ya es que ya tuvo un cierto tiempo de estar funcionando y pues ya se vuelve entonces más complicado porque empieza a haber edemas. Bueno, Gracias, entonces vamos a ver los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces vamos a ver los primeros, que son los fármacos digitálicos. Estos fármacos digitálicos se encontraron pues también en varias plantas
ahí fue donde se descubrieron primero. Entre ellas, pues está la Digitalis purpurea, conocida como digital, y que de hecho de ahí proviene el nombre de Digitalicum. También está el lirio de los valles, que es la Convallaria nialis, y la rosa de Navidad, el Enobus niger. También hay otra que produce estos compuestos digitálicos, que es conocida como algodoncillo o venenillo, que es del género Asclepias. Esta es una, bueno, de hecho son plantas silvestres que producen estos compuestos incluso para protegerse de pues, sus depredadores, normalmente pues, los insectos. El rosa laurel que ustedes conocen y que abunda aquí en la ciudad también tiene digitalis. Sí. Bueno, esta planta, la algodoncillo o venenillo, es una planta que sirve para que la mariposa monarca se reproduzca. Normalmente en esta planta... Es tu alimento. Sí, ajá. Normalmente en esta planta se depositan los huevos de las mariposas y estos huevos cuando eclosionan pues se convierten en orugas que consumen esta planta. Posteriormente pues ya viene toda la etapa de metamorfosis, se convierten en mariposas. Pero pues como consumieron esta planta, conservan los compuestos que produce la planta. Entonces la mariposa monarca en sus alas contiene estos compuestos también, los compuestos digitálicos, que estrictamente no los produce, sino que los mantiene porque se alimentó de esa planta durante su proceso de metamorfosis. Y de hecho también las mariposas adultas consumen el néctar de las flores de esa planta. Y se llama así venenillo precisamente por el efecto que tiene esa planta en el corazón. Entonces también hay sapos del género bufo, que ellos sí producen en su piel este tipo de compuestos y también es un mecanismo de defensa que tienen ellos para protegerse de sus depredadores. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son fuentes naturales de digitálicos. Obviamente, pues ya después se obtuvieron derivados sintéticos. Entonces, de este grupo de fármacos está la digoxina, también la digitoxina y la guabaína. Actualmente, pues la que más se utiliza es la digoxina. Esta es la estructura general de un digitálico. Como pueden ver, tiene un núcleo esteroidal. ¿Qué compuesto les recuerda? Colesterol. El colesterol. O bueno, el nombre del otro. Ciclopentano perhidrofenantreno. Exactamente, ¿sí? Entonces este es el núcleo esteroidal y tiene acá también unido a este núcleo esteroidal un anillo de lactona. Este anillo de lactona es importante para la actividad farmacológica, ¿sí? De los digitálicos. Y además tienen en el otro extremo unido un residuo de carbohidratos, de azúcares. Este residuo de azúcares influye más en el metabolismo o en la farmacocinética de estos compuestos. Pero es necesario toda esta estructura, el núcleo esteroidal, el residuo de carbohidratos y este anillo de lactona. Vean bien cómo está este anillo para que después podamos ver cómo funcionan los fármacos. Ya es hora, Norma. Ya es hora. Uy, se me fue más rápido. Bueno, entonces mañana continuamos y después de que terminemos hacemos la práctica. Voy a subirles hoy la práctica. Recording stopped. Para que la vean, se va a utilizar el mismo programa del de presión arterial, entonces no tienen que instalar otro programa, es el mismo, ¿sí? Nada más para que revisen bien el protocolo para ver ahora qué es lo que tienen que hacer. Y mañana terminando este tema... ¿Se van a usar? Sí. ¿Cómo? Y mañana terminando este tema hacemos la práctica, ¿sale? Sí, profesora. Gracias. Sí, profesora.
Bueno, ¿quieres que